的挂着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切依赖，谁就别奇怪，知道吗？我这叫寻梦已久的爱，一直都为你而存在，从星辰变成爱，就现在，别再将爱深深藏起来，眼神已将心出卖，让我们的珍珠相爱。¿No dijiste que es que Shu Wai-song no está hoy en el bufete? Pues en realidad no estaba. Shan, Mingying. ¿Vosotros dos? Soy yo. Esto realmente no tiene nada que ver con Mingying. Fui yo quien suplicó para conquistar a Mingying. No. En ese momento Mingying tenía muchas preocupaciones. Después de pasar mucho tiempo considerándolo, finalmente accedió a salir conmigo. Pues no te lo dije porque todavía estaba en el periodo de prueba. Sí, acabo de aceptar un mes entero de prueba. Más adelante, todavía queda un largo camino por recorrer. ¡Lo juro! Si vuelvo a sufrir un desamor o si vuelvo a tener una relación, yo te lo diré de inmediato. Sí, en el futuro. No puedes tener un futuro así. Te quedas conmigo. No habrá un futuro así, lo prometo. Hermana, ¿qué estás haciendo? Hoy es fin de semana. ¿Quieres venir con mi hermano a sushi? Este fin de semana no puedo. Tu hermano está trabajando horas extras en un caso. También tengo que terminar el extra y entregar el manuscrito completo al editor jefe de la editorial. El lunes también tengo que llevar el manuscrito completo para reunirme en Wanshi. Vale, estáis todos tan ocupados. Si tenéis tiempo, recordad volver. Por cierto, hermana, aquel día fue un caos total. Mi madre dijo que ella ni siquiera se dio cuenta de que eras la novia de mi hermano. Así que dijo que fue un poco descortés. No pasa nada. Díselo a la tía. No te lo tomes a pecho. ¿No ha salido hoy? Number. Pensaba que con aquel compañero de clase de la última vez te llevabas bien. Y saldríais juntos el fin de semana. Hermana, solo soy con él. Una compañera que se lleva algo mejor. Un compañero normal. Porque tú también te burlas de mí. ¿Quién va segura de ti? Es que la última vez, Sao Yi peleó por mí. Algunos compañeros de clase lo malinterpretaron. Es decir, es un rumor, ¿entiendes, hermana? Es como los que hay en el mundo del espectáculo. Ese tipo de rumores. Lo sé, y si es un malentendido, ¿no basta con aclararlo? Creo que no se puede aclarar del todo. ¿Ah? ¿Por qué motivo? Es que lo que dicen de mí es así. Me tiene confundida. Y no he hablado con él estos 2 días. Entonces él debe estar triste, ¿no? No lo sé. Parece que está muy decaído. Se distrae en clase. Le han pillado ya varias veces. ¿Y tú? ¿Sientes que así estás más aliviada? La verdad es que realmente no. Siento que últimamente no logro concentrarme en los deberes. Eso demuestra que alejarse y evitar a propósito no resuelve bien el problema. Dado que es así, mejor enfrenta el problema de forma racional, de una manera que sea buena para ti y para él. Para resolverlo ya.
Showwise. Aunque este afecto en vuestro corazón. De verdad, sin darme cuenta, hemos superado un poco la amistad. A vuestra edad es algo muy normal. No pienses que es un error vergonzoso, ni te culpes a ti mismo. Lo que puedes hacer ahora es que al recordar esta amistad, sienta algo bonito y no arrepentimiento. Deberías saber lo que quiere decir la hermana mayor, ¿verdad? ¿Por qué corres tan rápido? Ya hace 3 días y 11 horas que no he hablado contigo. ¿Me buscas? ¿Cómo no iba a apurarme? 12 horas. Te invito a un té con leche. Tengo algo en la cara. ¿Has terminado tus deberes? No. Me pediste que sacara los exámenes. No pensarás copiar mis deberes, ¿verdad? ¿Te parezco a alguien que hace los deberes? Te buscaré a alguien para preguntar. ¿Quién quiere copiar los deberes? Ya lo entiendo. ¿Quieres que tu examen me lo copie? Saoyi, no atiendes en clase. No memorizas después de clase. Nunca haces los deberes. Pruebas los exámenes solo por suerte. ¿De verdad quieres entrar en la universidad? No te has convertido en el profesor de la clase. Respóndeme bien. Quieres entrar en una buena universidad. Si puedo, lo intentaré. Y si no puedo, ¿qué hago? Entonces, ¿Qué pasa? Eso significa que al graduarnos no estaremos en la misma universidad, ni en la misma ciudad, y a ti te da igual. Quiero decir, quieres estar conmigo y ir en la misma universidad. Quieres ir a la misma universidad que yo, ¿verdad? Necesitas un guardaespaldas. sí, necesito un guardaespaldas. ¿Te falta sentido común? ¿Eh? No es eso. ¿Eh? No es que quieras ir conmigo a la misma universidad. ¡Tira! ¡No! ¡Quiero! Quiero ir a la misma universidad que tú. ¿Qué has dicho? Quiero hacer el examen para la misma universidad que tú. Entonces me voy a la reunión. En el camino al despacho. Conduce con cuidado. Cuando termine, avísame. Vendré a recogerte. ¿Ve? Me voy. Hermana, qué casualidad. Hermana Wenxiang, ¿también has venido? Hoy he venido para la prueba de actuación. La última vez en el casting. ¿No pasaste ya?
La última vez pasaron varias chicas. Hoy es el director Wei de Wanxi, quien entrevista personalmente. El resultado aún no está claro. Entonces sube rápido, no llegues tarde. Hermana, vete primero. Subiré más tarde. Bien, mucha suerte. Un momento. Li Shikan, ¿qué haces aquí? Oh, he venido a Wanxi para hablar de trabajo. ¿A qué piso vas? Voy al cuarto piso para una reunión. ¿Cómo estás últimamente? ¿Va bien el trabajo? Bastante bien. Pronto habrá una muy buena noticia. ¿En serio? Entonces esperaré tu buena noticia. ¿Y tú? ¿Va todo bien últimamente? Me refiero en el aspecto sentimental. Va bastante bien. ¿Shu Weisong te trajo hasta aquí? Entonces, como novio, está haciendo un buen trabajo. Ya llegué. Entonces ve a la reunión. Yo subo al 9º piso. Adiós, adiós. Lo siento, director Wei. Chocar con una gran escritora. Quizás hasta me pegue algo de su talento. El director Wei bromea. Entonces entro a la reunión. Bien, si hay oportunidad, aprenderé de usted, gran escritora. Yao Xin solía ser una de las personas cercanas al director Wei. En cada evento seguía al director Wei corriendo de aquí para allá. Pero el director Wei. Estos días parece que no le importa. Baja la voz, por favor. El puesto de Yao Xin ya ha sido reemplazado. Bueno, el trabajo tiene que continuar, ¿no? Eso es cierto. Pero también hoy el director Wei sonreía así. Me da pena por ella. Hola, profesora Wenxian. Profesora, siéntese. Ahora el director y el director Wei están en el 9º piso haciendo el casting. Hoy nuestra productora, la directora Zeng, preside la reunión de guión. Bien. Abogado Xu, acabo de reunirme con So-Hun. Hay una nueva pista. Dime. Esta vez So-Hun mencionó un detalle. Él y Yao Xin no habían tenido contacto íntimo en 3 o 4 meses. Durante ese tiempo, Yao Xin siempre rechazaba su contacto físico. Supongo que So-Hun se sentía avergonzado, entonces por eso no lo contó antes. Qué retraso, la verdad. ¿Era solo rechazo? ¿Fue el contacto físico de So-Yun? So-Hun tampoco lo tiene claro. Durante este tiempo los dos ya se veían poco. So-Yun tampoco vio a Yao Xin con otras personas. No es eso. Antes, cuando estaba con Yao Xin, en una reunión, la toqué sin querer. Y ella también fue un poco sensible. Eso parece una reacción de estrés. Antes de que Yao Xin rechazara el contacto físico, ¿tuvo alguna experiencia desagradable con So-Hun? Según So-Yun, no. Entonces la razón podría estar en una tercera persona. Sí. Calculo que la policía también investigará en esa dirección. Hola, director Zeng. Siéntese. Director Zeng, en el 9º piso están haciendo el casting. ¿No quieres subir a ver? Lo del casting lo gestionará completamente el director Wei. Todos deben centrar su atención en el guión. El guión es la base de la obra. Lo más importante para nosotros ahora mismo es hacer bien el guión. A partir de ahora, me encargaré personalmente de supervisar el contenido del guión. Empecemos la reunión ahora. Ha terminado la reunión. Es el descanso. Ven a la sala de té a tomar un café. Estoy de descanso. La reunión me ha dejado el cuello muy dolorido. Entonces espera que salga del trabajo. ¿Para qué? Un servicio de masaje a domicilio. Esperar a que salgas. Tengo el cuello que me mata de dolor. Mejor hago yo mismo el ejercicio del 8. Te acompaño a moverte un poco. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Me he torcido! ¿Qué te ha pasado? El cuello... ¿Tú quieres café? Pensé que había pasado algo. Oh. Voy a tomar un café y me voy corriendo al trabajo.
Entonces, yo me voy primero. Ah. ¿Por qué también está Lee Shikan? Cuelgo primero, te cuento más tarde. Ah, tú sigue con tu trabajo. ¿Por qué Lee Shikan está en todas partes? Hermana, tú también estás aquí. ¿También estáis descansando? ¿Qué te pasa? Hermana, no quiero que la gente lo sepa que nos conocemos. Me preocupa que si se llega a saber, le cause a la hermana problemas innecesarios. Y tampoco quiero que, porque todos sepan que somos vecinos, me traten de forma especial. Quiero conseguir mi papel por mis propios méritos. Entonces, ¿tienes confianza? ¡Por supuesto! El director Wei dijo que me desempeñé bien. Esta noche habrá otra ronda de pruebas. Espera mis buenas noticias. Entonces, ánimo. Bien. Por fin terminó la reunión. Yo también acabo de terminar. Ahora voy a recogerte. ¡Chao, Ruan! Director Zeng. Hoy en la reunión de guión, las sugerencias de adaptación que propusiste estuvieron muy buenas. Ahora que has terminado el manuscrito completo de la novela, también lo has completado. Por fin podrás participar profundamente, participando en la creación del guión. Creo que con tu incorporación, nuestro guión seguramente será más sólido y firme, y más emocionante. Director Zeng, me halaga usted. Seguiré esforzándome. ¿Y tú cómo piensas irte luego? ¿Quieres que te lleve un tramo? No te molestes. Mi novio dijo que vendría a recogerme. No es molestia. Pensaba que en el coche podríamos discutir el guión. Si tu novio no ha salido todavía, ¿podrías venir conmigo? Vale. Vamos, voy a sacar el coche. El productor dijo que me llevaría. Vuelve directamente al apartamento. Tu de casa está más cerca de Wanxi. Le pedí al productor que me llevara a tu casa. Hueles muy bien. Hola. Shikan, ¿qué sabes de Wei Xin? ¿Qué sabes de él? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido te refieres? ¿Ha pasado algo por allí? Oh, no soy yo. Ahora estoy en casa de Kusuwai-song. Acabo de ver a Wei Xin yendo a casa con Son de Miaohan. Pero Son de Miaohan parecía como si fuera obligada. ¿Estás seguro? Yo ahora mismo no estoy muy seguro de esto. Me preocupa que si es un malentendido, llamar a la policía podría perjudicar a Son de Miaohan. Pero si lo que vi no fue un error, entonces... No te preocupes. Tienes razón en preocuparte. Así que déjame pensar en algo, para tantear la situación. Vamos a ver qué está pasando allí. De acuerdo. Esperaré tu noticia. Debería. Supongo que no me equivoqué, ¿no? Le llamé por teléfono. Solo duró 3 o 4 segundos y colgó. Parece que por allí se oyó algo ya, un ruido de algo cayendo. No vayas tú solo, por favor. Es demasiado peligroso. Déjame pensar en otra solución. Será demasiado tarde si esperamos a que lleguen los bomberos. ¿Qué hacemos?
El detector de humo es bastante sensible. Antes ha habido falsas alarmas. Todo el edificio empieza a sonar. Es problemático. ¡Vamos por la salida de emergencia! Vale, no uses el ascensor. ¡Rápido! ¡Salgamos rápido! ¿Dónde hay fuego? ¡Rápido! 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 ¡Vámonos rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vámonos! No podemos dejar que la alarma suene mucho tiempo. Si se desperdician recursos de bomberos, sería un gran error. Aquí está la sala de control de incendios. Hay fuego en el piso de arriba. No, lo siento. Es que se me quemó la comida. Apaga la alarma. Avisa a los residentes. El sistema de procesadores de desastre del Guachi se ha activado. Rápido, cierra la puerta manualmente. Lo siento, sí. ¿Por qué no contestas el teléfono? Yo. ¿Estás bien tú? El personal de mantenimiento viene enseguida. Me has asustado hace un momento. No pasa nada. ¿Usted dos? ¿Están bien? Está bien. Señor Chu, deje que nuestro personal cierre esa válvula primero. Vale. Está bien, iré a echar un vistazo. Mira, perdón, disculpa. Quería preguntar algo a los residentes del edificio. ¿Ya se han evacuado todos? ¿Ya han bajado? Señora, ahora necesita explicarme la situación. Tengo que dar una explicación a los vecinos de abajo. Sí, pues verá, estaba cocinando en casa y la sartén se incendió sin querer. Así que El humo de la cocina puede activar el sistema de alarma de humo. Pero el sistema de rociadores con calor se activa en caso de alta temperatura. sí. ¿Estás segura de que solo estaba cocinando? Sí, solo que levanté un poco más. Levantó un poco la sartén humeante. Mire de esto, asumo toda la responsabilidad. Primero bajaré con usted y me disculparé con todos. Explica bien. Vale, vamos. Así, cámbiese de ropa primero. Yo me encargo del resto. Vámonos. Vamos. Lo siento mucho. Lambert. El problema se ha resuelto por ahora. Ahora iré a ver a dónde me ahogan. Perdón. Disculpen ustedes. Les he causado molestias. Antes era el incendio en mi cocina. No importa, con tal de que no sea un incendio real. Antes la alarma de este pasillo también sonó. Lo tomamos como hacer ejercicio, simulacro de incendio. Disculpe. Ese chico de abajo es tu novio. Ay, ya, ese chico es realmente muy bueno. Te digo, durante la evacuación de hace un momento, todos corrían hacia abajo con todas sus fuerzas. Solo él iba contra la corriente, subiendo con todas sus fuerzas. Lo detuvimos, ¿sabes qué dijo? ¡No vayas! ¡Hay un incendio! ¡Mi novia sigue arriba! ¡Chico! No sabes cómo estaba yo en ese momento. La prisa que tenía. Este chico es realmente bueno. Está bien. Me voy. Hermana. Acabo de ir a buscarte. ¿Estás bien? ¿Dónde está él? Justo cuando sonó la alarma, bajé con los vecinos. Lo vi irse en coche. Hermana, lo siento. Te he causado problemas. ¿Qué dices? Lo importante es que estés bien.
No tengas miedo, no tengas miedo. Primero la llevo a casa. La casa, yo. Oh, yo me encargo de la casa. Volvamos primero. Esta noche, ¿qué ha pasado exactamente? Tú y... Miawan. No pasa nada, no pasa nada. Él vio mi actuación. Dijo que admiraba mi talento actoral. Quería apoyarme para ser la protagonista. Lo que dijo durante el día sobre una prueba adicional en la empresa. En realidad era para llevarme a cenar con el director. En la cena no hubo nada. Algo raro. Después de terminar, él dijo que me llevaría a casa de paso. En ese momento realmente pensé que solo quería acompañarme a casa nada más. Hasta que entramos al edificio de apartamentos, empezó a tocarme. Y entonces yo... ¡Está bien, está bien! Sundai Miawan, todas estas son pruebas del delito. Deberíamos llamar a la policía. Por fin contestas el teléfono. ¿Quieres asustarme hasta matarme? ¿Cómo estás ahora mismo? Estoy bien, de verdad. He llegado abajo del edificio. Ella ya está bien. Shu Waisong. Has vuelto. Oh, me alegro. Entonces, me marcho ya.
¿Qué tal? ¿Llamaste a la policía? ¿Deberíamos llamar a la policía? No lo sé. No lo sé. Déjame pensar. Necesito pensar. Necesito pensar. Bien. Bien. Lo entiendo. Este tipo de cosas le pueden pasar a cualquiera. No se pueden procesar tan rápido. Piénsalo bien. No te presiones. Tómate tu tiempo. Es un daño. Pero antes de que lo pienses bien, estas pruebas y también las pruebas en tu cuerpo, asegúrate de conservarlas bien. Lo sé. Gracias, hermana. Gracias. De nada. Tienes razón en recordármelo. Y esta noche ya lo has hecho muy bien. Lo siento. Te hice preocuparte. Y además te hice pasar un mal rato. Falsa alarma. Aún tengo la oportunidad de disculparme con todos. ¿De qué voy a quejarme? Si puedes protegerte a ti mismo, bajo la premisa de tu propia seguridad. Y además proteger a los demás. Me siento orgullosa. Aunque no soy la única que se preocupa por ti. Pero puedes estar tranquilo y dejarme preocuparme. Del contrario, como novio parece un poco fracasado. La cocina no se puede usar ahora. Saldremos a cenar. Después de cenar, te llevaré de vuelta. Hoy ha sido un día agotador. Vuelve pronto a descansar. Entonces, ya me voy. Buenas noches. Buenas noches. Ve. ¿Qué te pasa? Ni siquiera un beso de despedida. ¿Crees que hoy fui demasiado imprudente? No. Seguro que me apoyas por salvar a alguien. Entonces, ¿por qué? En ese momento no estaba. En casa de Son de Miaohan.
¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Es algo grave. ¿Qué te pasa? Se ha caído el vinagre en casa. Entra rápido conmigo. ¿Sabes lo que ha pasado hoy? ¿Quién fue la otra parte? Es el inversor de mi película, el cierre Wei Song de Wanxi. ¿Se ha fijado en ti esta noche? Probablemente no. Me pareció a mí que había bebido un poco. Parecía estar un poco mareado. En ese momento llamé a Li Shikan porque no sabía qué estaba pasando arriba. Y además hoy él también fue a Wanxi. Hablemos del trabajo. Pensé que él podría conocer a Wei Jin. Por eso es que quería preguntarle. Pero al final la situación era demasiado urgente. No pude llamarte a ti de nuevo. Entonces parece que me equivoqué. No pasa nada por equivocarse. Pero ¿por qué no me preguntaste tú? Tú tienes boca solo para tener celos. Ni preguntar, ni siquiera besarme. Un momento. Entonces, cuando Shika me llamó, había venido al apartamento. ¿Y ya le contaste los detalles? Sí. Le dije que estaba a salvo. Sí. Puedes estar tranquilo. ¿Hay algo más que quieras preguntar? No, creo que no. Small but peaceful as their own sunshine. My eyes are drawn to you when seeing you. Entonces, esta boca, no hables. All of your worries fly away. My world has colors I never knew. Love is all I believe you'll feel it too. When we hug, my heart beats like me close to you. The feeling's deep and true. Hermana, ahora estoy frente a la comisaría. La verdad es que no me atrevo a entrar. He pensado toda la noche. Cuanto más pienso, más asco me da. Ver esa cara, con esa cara tan despreocupada. Está claro que no es la primera vez que hace esto. Pensé que preferiría no interpretar este papel, aunque tuviera que dejar de ser actriz. También necesito desahogarme. Por las chicas como yo, desahogarme. Pero cuando llegué a la puerta de la comisaría, de repente me sentí un poco culpable. Si el policía pregunta, ya que no querías, ¿por qué le dejaste entrar en casa? ¿Cómo lo explico yo? Yo en ese momento dudé. Pensé que sí, pues me resistía directamente. Y si en el futuro ya no tendré oportunidad de actuar. Y si mi futuro está realmente arruinado. Con eso perdí el momento más seguro. Hermana, también yo tengo la culpa, ¿no? Lo que hice en ese momento, ¿es equivalente a haber accedido directamente a él? Por supuesto que no es así. El consentimiento sexual en términos legales debe basarse bajo condiciones de igualdad y voluntariedad. No debe estar sujeto a ninguna forma de coerción, amenaza o engaño. Especialmente en situaciones de desequilibrio de poder. En tales circunstancias, El silencio de la parte débil y la falta de resistencia no equivale a consentimiento tácito, ni constituye consentimiento sexual. más aún cuando tú, en el momento de resistirte, ya has expresado claramente tu desacuerdo. Si la otra persona no se detiene, entonces ha cometido agresión sexual. Por lo tanto, no tienes la culpa, ni necesitas sentirte culpable. Quien viola la ley a sabiendas es él, y quien está equivocado también es él. Pero si yo pensaba así en ese momento, ¿realmente no hay ningún problema? Aunque los demás sigan pensando, ¿es mi culpa? Miawan, en este mundo
Existen miradas benevolentes y también miradas maliciosas. Si temes esas miradas maliciosas, por supuesto podemos elegir la huida. Pero si no puedes superar esa barrera en tu corazón, entonces creo que todos tenemos debilidades y también hay sentimientos humanos. En este mundo no existe la persona perfecta. Entonces, ¿por qué se exige una víctima perfecta? Esto es algo que preparé anoche, un dictamen legal que incluye el proceso detallado después de la denuncia y las cosas a las que debes prestar atención. También incluye la lista de pruebas que debes dar a la policía, que debes proporcionar a la policía. Pero aún tengo que decirte, si las pruebas que presentas son suficientes y contundentes para condenarlo, eso aún no está claro. Es decir, existe la peor posibilidad. Él podrá salir en el plazo de un día. Claro. Pero también existe la posibilidad de que lo llevemos ante la justicia, ¿verdad? Sí. Entendido. Gracias, abogado Xu. Solo tengo miedo de no ser convincente. Pero lo que acabas de decirle a mi hermana ya es suficiente para que yo entre a la comisaría con la cabeza en alto. Solo si doy un paso al frente, habrá posibilidad de sancionarlo. Vuelve primero a ocuparte del caso de So-Hoon. La policía probablemente vendrá seguramente a preguntarme. Me quedaré aquí con mi Awan para no tener que ir y venir. Haré que Liu Mao siga el caso. Él tiene licencia de abogado y le es más fácil comunicarse con la policía que a mí. Vete ya. No te pongas nerviosa. Primero bebe un poco de agua. Cuando estés lista, podemos empezar cuando quieras. Por favor, describe detalladamente. ¿Qué ocurrió anoche, exactamente? Anoche misma. Después de la fiesta con copas, la llevé a su casa. Poco después de entrar, sonó la alarma y me fui. Vale, agente. De ida y vuelta a todo. El chofer me trajo en coche. Soy un ciudadano respetuoso de la ley. No conduje ebrio. ¿Qué relación tienes con Son de Miaohan? Soy su jefe. Ella es actriz. Respecto a su acusación de intento de violación, ¿la admites? Agente. Admito el intento de una noche de amor. Pero si hablamos de intento de violación, ella claramente me está calumniando. Mía, si ella no quisiera. Después de beber a altas horas de la noche, ¿cómo iba a dejarme llevarla a casa? ¿Cómo iba a dejarme entrar en su casa? Somos adultos. Todos sabemos lo que eso significa. No, no es así. En ese momento no sabía que él tenía esa intención. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta de que él tenía intención de tener relaciones contigo? Cuando llegamos al edificio de apartamentos, yo bajé del coche y él también y sentí que algo no iba bien. Pero dijo que me llevó a casa si no lo invitaba a subir a tomar un vaso de agua. Había sido un gesto de mala educación. Se impuso y me abrazó para entrar al edificio. No me atreví a resistir directamente. Hasta que entramos en casa. Y después de entrar en casa, Al entrar fue consentimiento mutuo y todo salió natural. ¿Consentimiento mutuo? Si ella fue consensual, ¿por qué la casa estaba tan desordenada? Preferencias personales. Esto no es ilegal, ¿verdad? ¿Sabes dónde estás? Esto es una sala de interrogatorios. ¡Ponte serio! Sí, estoy serio. Camarada policía. Tienen que limpiar mi nombre. Ella no puede haber estado de acuerdo entonces. Y ahora darme la espalda. Sería una gran injusticia para mí.
¿Lo rechazaste explícitamente en ese momento? Sí. Me regaló una pulsera muy cara. Como si quisiera comprarme. Lo rechacé y él se enfureció. Dijo que ya era tarde para rechazarlo, porque ya había cámaras que grabaron que fui yo quien lo llevó a casa. Luego, él intentó forzarme y quise resistirme. Lo empujé. Durante la resistencia, ¿dejaste alguna marca evidente? Rompió muchas cosas de la casa. Creo que lo arañé, pero no sé si dejé alguna herida. ¿Cómo te hiciste la herida en el cuello? Me la hice anoche. A mí me gusta que en ese momento, yo creo, sea intenso. Se lo dije y ella cooperó. Ay, lástima que la alarma lo interrumpió. Cámara de policía. ¿Ha llegado mi equipo de abogados? Hemos vuelto. ¿Cómo está la situación? No es muy optimista. Los resultados del examen físico de Son de Miaohan no muestran marcas evidentes de violencia. Otras pruebas, incluyendo las declaraciones de ambas partes y los testimonios. La policía todavía está comparando. El equipo de abogados de Weixin es muy contundente. Si en 12 horas no hay ningún avance, tendremos que soltar a esa persona. Descansemos un poco. No perdamos la esperanza. Aunque lo suelten, no significa que la investigación termine. Esperemos con paciencia. El caso de Zhou Jun, del que hablaban. ¿Cómo va? ¿Hay novedades? Déjame resumir con Mao He. Gracias. Verás, ayer Zhou Jun mencionó que los últimos meses de vida de Yao Xin al contacto íntimo y físico era muy reacia. Suponemos que esto es el resultado de haber sufrido violencia sexual. Y según Zhou Jun, las relaciones interpersonales de Yao Xin eran muy simples. Durante ese tiempo ya estaba ocupada, con horas extras y compromisos sociales. Así que si queremos investigar, el primer ámbito a acotar son las personas con las que Yao Xin tiene contacto en el trabajo. Ahora, si suponemos que realmente existe esa persona, podemos atrevernos a especular que él es el asesino de Yao Xin. Claro. Así es. Pero después de que Zhang Qi y Song Ye profundizaran, plantearon una contradicción. ¿Dijeron qué? El arma homicida era una herramienta que ya estaba en el coche. El asesino usó lo que había a mano, lo que sugiere un crimen pasional. Sí es un crimen pasional, pero la escena está tan limpia. Eso indica que el asesino probablemente tiene cierta experiencia criminal. Es muy probable que sea un reincidente. Pero lo que yo he confirmado es, Guangxi, donde trabajaba Yao Xin, no contrata personas con antecedentes penales. Si esta persona tiene un homicidio a sus espaldas, en la industria del cine y la televisión, la probabilidad de parecer envolvida es muy baja. Entonces parece que estos dos caminos no funcionan. Estos dos casos parecen. No va muy bien.
回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片，思绪弥漫人间，凝结成云烟，随即无声飘远。记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过纸页，你却印在每个故事背面，不停在浮现。你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过纸页，你却印在每个故事背面，不停在浮现。你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。消失在